Hoy vamos a hablar de una polémica práctica que cada vez se vuelve más popular en Occidente y que la podemos ver frecuentemente en nuestras redes sociales. Personas que viajan a países africanos o para hacer un voluntariado y se fotografían rodeados de niños huérfanos con carencias y viviendo en condiciones bien precarias. Estas personas llegan a estos lugares gracias a una escuela, una iglesia, incluso pagando un programa de voluntariado para poder participar. Algo que es conocido como el volunturismo. Conversamos entonces con Julia Codina. Ella es denunciante del turismo de voluntariado, el volunturismo, trabajadora humanitaria y cooperante internacional que ha trabajado con Amnistía Internacional, también en Naciones Unidas, en Nairobi, Líbano, también la OCDE como analista junior. Julia, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24 para tener un contexto, ¿no? Y después ir desarrollando un poco este tema. ¿Cómo nace este volunturismo? Pues el voluntarismo realmente es una tendencia en alza, pero que se empieza a desarrollar a mediados de los 90, cuando la tendencia era hacia había toda una moda, ¿no?, de turismo más responsable, ecoturismo. Se estaban explorando maneras de hacer turismo pues más, digamos, alternativas. Entonces cuando empieza a surgir lo que acabará siendo la industria, ¿no?, de las asociaciones que comentabas, que después de pagar pues, una cierta cifra, tienes la experiencia de irte 3 semanas a hacer un voluntariado. Claro, digamos, Julia, que en el papel suena todo muy bien. Digamos, una persona que realmente quiere ayudar a una población que lo necesita, pagando pues una cantidad de dinero, ir para allá, compartir con ellos a lo mejor conocimiento y pues bueno, todo este tipo de cosas. Pero ¿cuándo en realidad se convierte en un problema? ¿O cuándo en realidad se convierte como en algo egoísta, digamos, una persona occidental blanca diciendo, pues bueno, yo voy a ir para un país africano, me fotografío con estos niños, digo que hago pues obras sociales, voluntariado? ¿Cuándo realmente todo esto se convierte en un problema y algo más de yo ayudando que realmente ir a ayudar a estas personas que necesitan? Claro, este es el problema, básicamente lo has resumido muy Claro. bien, que es la raíz de este tipo de industria. Esto en sí ya es un problema, es decir, las personas que van a hacer este tipo de programas son normalmente de media muy jóvenes y no preparadas, es decir, no con estudios para todas las funciones que se supone que van a hacer en el país del sur global, evidentemente, en el que van. Es decir, por ejemplo, estar en un orfanato, enseñar inglés, pasando por construir, vamos, escuelas, comedores, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de, ¿no?, de preparación para este tipo de funciones. ¿Qué pasa? Pues que al final, digamos, aunque pueda ser que venga de una buena voluntad de estas personas sincera, esta industria se mueve alrededor de las necesidades del voluntario, no de la comunidad local a la que se supone que se va a ayudar. Es decir, se sabe, hay estudios además, que este tipo de prácticas tienen consecuencias negativas, no positivas, sobre las comunidades locales, y aún así las asociaciones y las industrias, digamos, siguen en ello. Se sabe que hay una pérdida de empleo local porque al final se suplanta con voluntarios no preparados. Se sabe también que, sobre todo en el tema de los niños de los orfanatos, de enseñanza, esto puede afectar al desarrollo cognitivo de los niños de este programa, porque básicamente entran y salen voluntarios continuamente que no están preparados, ¿no?, para pues, tareas educativas, etcétera, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto en sí ya es un problema. La industria en sí, digamos, solo retroalimenta, ¿no?, las necesidades de los voluntarios y no de la comunidad local, que es quien acaba sufriendo las consecuencias negativas. Claro, Julia, también, pues, ¿qué tan mal podemos estar como sociedad no salvando a la gente que puede ir realmente con una buena vocación, una gente, como bien lo decías, preparada para hacer estas labores de voluntariado? ¿Qué tan mal estamos como sociedad para ir, digamos, a divertirnos o con la pobreza, la carencia de una población, ¿no? O sea, ¿cómo esto daña también emocionalmente, sobre todo, a esta población infantil huérfana, vulnerada, maltratada, y pues estas personas que no tienen ningún tipo de preparación van solamente por una foto? ¿Cómo vemos esto?
Pues la verdad es que al final, evidentemente hay un tema de dinámicas del norte global y el sur global. Hay un tema también, ¿no? De, bueno, todo lo que se llama el síndrome de Salvador Blanco, el hecho de que a pesar de no tener preparación para las tareas que una va, ¿no? a desenvolupar en estos países, pues sepa o crea que puede hacerlo mejor que la gente de esa comunidad del sur global. Al final esto solo refuerza esta narrativa, ¿no? De que la gente del sur global, digamos, necesita ayuda del norte, sea cual sea, es decir, que incluso un estudiante sin preparación va a hacerlo mejor que una persona preparada de ese sur global. Entonces, al final, no es tanto unas ganas de ayudar, pueden ser muy nobles, pero evidentemente el hecho de que se tenga, ¿no? que ir a un país del sur global desde el norte, pagando además una cifra que, digamos, serviría para pagar seguramente empleados locales o Claro. nacionales durante un año, ¿no? Porque suelen ser bastante elevadas, suelen ser cifras, ¿no? en estándares europeos o norteamericanos. Esto ya indica bastante también que hay una retribución social a este tipo de actividades, es decir, la gente que va a este tipo de Sí. voluntariados también a veces se usa como moneda social, todo el tema de las fotografías en las redes sociales, Mm. ¿no? La persona que va a ayudar rodeada de niños negros, de niños de la comunidad que sea, ¿no? Esto al final pues también pasa. ¿Cómo podemos acabar, digamos, con esta mala práctica, Julia? Digamos, unas alternativas que podamos, que pueda tener la gente, pues que realmente sí quiera ayudar. A lo mejor pasar por un proceso de preparación. Yo lo pongo también en un ejemplo muy fácil. Por muy buena voluntad que yo tenga de operarle a usted que necesite una operación urgente, si yo no tengo esa preparación, pues por muy buena voluntad no puedo ayudarla de la mejor manera y pues posiblemente voy a hacer el efecto contrario. En vez de ayudarla, pues generarle un daño, ¿no? Y también, digamos, hablando un poco de las redes sociales, que también lo mencionabas, que tanto las redes sociales han expandido esta práctica por moda. Claro, pues en primer lugar yo creo que hay alternativas que para ayudar, digamos, que no giran alrededor de uno mismo, que eso creo que es una de las bases y lo que toca más el ego de las personas. Es decir, sabemos, por ejemplo, que haciendo donaciones, destinando el dinero que pagarías para irte de voluntariado, se pueden contratar a trabajadores locales para hacer el mismo trabajo y además bien, porque es que están preparados para ello. Entonces, esto, donaciones a organizaciones, a ONGs, a organizaciones, asociaciones que están, ¿no? Colaborando con estas comunidades locales, es una forma de ayudar. El turismo mismo deja un impacto mejor, digamos, se deja dinero en las comunidades, se gasta, ¿no? como turista en ese país y no se suplanta trabajo, no hay, digamos, no hay una serie de consecuencias negativas que con el Sí, volunturismo sí. Y contestando también a tu pregunta sí. sobre el tema de las redes sociales, básicamente yo creo que sí, es decir, la industria en sí ya era grande, pero evidentemente con Instagram, Twitter y otro tipo de redes sociales, TikTok, por ejemplo, se ha Claro, hecho muy visible el tema de las dinámicas sobre el terreno, ¿no? Las redes se llenan al final de fotos y claro. vídeos de jóvenes occidentales acomodados que viajan a estos países, ¿no? empobrecidos, que parece que vayan para fotografiarse, ¿no? Sí. alimentando, vistiendo estas familias pues que están en una situación de pobreza o muy frágiles Mm. y digamos, este tipo de fotografías y vídeos se convierten en moneda social, ¿no? Claro. Además, las personas que salen alrededor de los voluntarios suelen no tener nombres, se presentan como esos otros, ¿no? Esos pobres pero felices que Claro. nos han ayudado a dar cuenta, ¿no? de lo privilegiados que somos. Al final es una narrativa que solo refuerza la del occidente Sí. salvador.